Buenas noches, somos el equipo conformado por Daniela Duarte y quien les habla, Ivette Muñoz, estudiantes de noveno ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú. Actualmente nos encontramos realizando la tesis titulada Diseño editorial de un cuento interactivo a través de 6 a 9 años, Lima Metropolitana, año 2021. En este momento nos encontramos con la licenciada psicóloga Isabel Flores Yontop. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Podría contarnos un poco de usted y de su trayectoria? Hola Ivette, Daniela, buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Isabel Flores, soy psicóloga, tengo grado de maestría en psicología educativa, tengo ya más de 5 años de especialista en lo que es atención de niños, niñas, adolescentes y familias. He trabajado en colegios, actualmente sigo trabajando en la coordinación del área de psicología de un colegio aquí en Chiclayo, colegio inicial, primaria y secundaria. También he sido tutora dentro de lo que es primeros ciclos de la Universidad USAT y actualmente me encuentro desempeñando el rol de docente de la Facultad de Psicología en UTP en la sede de Chiclayo. Genial, doctora, licenciada, muchas gracias por su respuesta. Vamos a empezar entonces. Quisiéramos que nos expliquen en sus propias palabras qué es el bullying escolar, cómo se manifiesta, cuáles serían los actores involucrados. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Ok, bueno, el bullying es un término que se acuñó recién, ¿no? Hace más o menos unos 10 años, que en realidad se refiere a lo que es el acoso escolar, ¿no? Que es todo tipo de maltrato, sea a nivel psicológico, físico, verbal, que puede sufrir entre dos estudiantes, que sufre entre dos estudiantes. Esto es muy importante porque si ya se da de un docente o de otro miembro de la institución educativa ya no corresponde dentro de lo que es bullying. Entonces, este factor es importante, que el acoso escolar y el maltrato se da entre estudiantes y es de forma reiterada, constante en el tiempo, es diario, interdiario, siempre es dentro de la institución educativa, dentro del aula, incluso podríamos decir si es que se da la hora de salida, ¿no? La hora de salida bullying también se considera como bullying, como acoso escolar, si es que se da fuera de aula, porque siguen considerándose los dos como estudiantes y siguen portando el uniforme. Entonces, dentro de todo lo que es la comunidad de la institución educativa se da este maltrato, ¿no? Y hay dos personas, ¿no? La persona que es el agresor, quien es la persona que tiene esta diferencia de posición de poder, ¿no? Quien va a ejercer esta violencia física, psicológica, verbal, hacia la persona que es la víctima o las víctimas también, ¿no? Que es la persona que tiene este perfil un poquito más sumiso, con falta de habilidades sociales, que no suele pedir ayuda o no sabe pedir ayuda. Normalmente los chicos que tienen pues estas diferencias en carácter, físicas, algún tipo de problema físico, problemas de aprendizaje que son hacia quienes ejerce esta violencia. Ok, muchas gracias por su respuesta, licenciada. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo considera que el bullying afecta a niños que se encuentran entre 6 y 9 años, que es justamente el grupo al que nosotros nos dirigimos? Bueno, estamos hablando más o menos que según la psicología del desarrollo, desde los 6 media, que justamente es la parte en la que se va a formar el tema del yo social, el tema del autoconcepto fuera del espacio familiar, se concretan las habilidades sociales. Entonces, una persona que es víctima de bullying entre 6 y 9 años va a sufrir una pérdida, va a sufrir un deterioro en todas estas partes del autoconcepto, del desarrollo social, de la generación o estructuración de los cimientos de su autoestima, ¿no? Y va a crear pues
esta sensación de vulnerabilidad constante, ¿no? Porque es víctima o le pegas o le insultas, le va a afectar mucho en su desarrollo, sobre todo en la parte socioemocional. eh, Va a generar también, pues, que si ya es una persona quizá tranquila, calladita, que hay, ¿no? Muchos chicos que empiezan la primaria, que es etapas de primaria, pues calladito y eso, pero se van soltando, van cogiendo esa confianza y se van soltando y luego pues son chicos que pueden desarrollar muchas potencialidades de liderazgo. Aquí no, es una especie de situación que trunca estas potencialidades que ellos pueden desarrollar porque están siendo víctimas de bullying y eso deteriora bastante, como les dije, el desarrollo de sus habilidades, ¿no? Entonces se quedan ahí como que yo tengo que ser siempre la víctima, siempre me golpean a mí, siempre me insultan, siempre me maltratan porque yo soy menos que los demás, porque los demás valen más que yo, porque los demás pueden y yo no puedo. Entonces se produce mucho esta afectación y ya que en esta etapa hay una mejor memoria de trabajo, memoria a largo tiempo, también se empiezan a generar las bases de los traumas a futuro, ¿no? Porque ya son conscientes de ciertas situaciones y ya son conscientes que son parte de ciertas situaciones en un papel, pues, de desventaja. Es interesante lo que usted menciona, licenciada. ¿Y podría decirnos en qué se diferencia el bullying según los grupos etarios? Por ejemplo, sabemos que se manifiesta de diferentes formas, ¿no? En niños que, digamos, en nuestro rango de edad de 6 a 9 años están empezando el nivel primaria, más o menos hasta la mitad del nivel primaria, que en niños de secundaria la manifestación del bullying es diferente. En este caso, ¿cuáles serían las principales diferencias que encontraríamos? Hay diferencia entre la forma en la que ejerces el bullying como también del abordaje. Entonces, desde la forma en la que ejercen el bullying, ya que son niños de 6 a 9 años, tiende a ser un poco más claro, hay golpes, hay patadas, quizá travesuras por ahí, pero como que la malicia no es tan alta, no es tan grande, hay menos riesgo a que se genere un daño, pues, físico, me refiero, ¿no? A un daño físico, pues, más peligroso, ¿no? Que pone en riesgo la vida de la otra persona porque por la misma edad ellos suelen más en fijarse también en identificar a la víctima según el aprendizaje muchas veces, ¿no? Los que menos saben empiezan, no, tú no sabes, tú eres burro, tú no sé qué, y ahí empiezan a fastidiar a esa persona que es más calladita, que es la que menos sabe, quizá ahí, a esta persona la molesta, ¿no? Ese es el perfil de víctima. Y luego, como te digo, ¿no? La forma en la que ejercen esta violencia, porque suele ser incluso en esas ocasiones un poquito más que física, verbal, ¿no? Es un bruto, tú no sabes, tu mamá por acá, tu papá por acá, tu familia, entonces como que se fastidian, ¿no? Y a veces ya llega a los golpes, llega a eso, pero a quitarle sus cosas, ¿no? Te quito la lonchera, te aislamos, ¿no? Más que todo es te aíslo, entonces es como que situaciones que por el abordaje también la diferencia con este grupo etario es un poquito más fácil de abordar porque ellos recién están formando esta parte, ¿no? Entonces yo les hablo de la parte moral, el desarrollo emocional y con eso yo puedo controlar de alguna forma más fácil, por decirlo de alguna manera, el desarrollo de la violencia que están ejerciendo, ¿no? Y también la diferencia etaria es de que normalmente esto es reflejo de lo que hay en casa. En muchas ocasiones, de 6 a 9 años, yo digo, esta persona probablemente es la víctima en casa, ¿no? Probablemente esa persona es la víctima en casa, en caso de la víctima de bullying, digo, probablemente esta persona en la casa lo tienen abandonado, los papás son muy permisivos, entonces esta persona como que está acostumbrada a ello, ¿no? Muy agresivo, está acostumbrada a ello. Entonces, por ahí, en cambio, un chico que ya tiene quizá, ¿no? 11, 12, 13 años, que ya está terminando la primaria, iniciando secundaria, pueden ser un poco más crueles porque tienen también más fuerza y tienen más ideas en cuanto a cómo ejercer esta violencia, ¿no? Entonces ya es como que te encierro, ya te hago cosas más duras, te empujo de una escalera, te golpeo fuerte, ya puedo causar otro tipo de problemas físicos, ¿no? Ya pueden poner en riesgo la vida de la persona. Las palabras que dicen también suelen ser más dañinas porque como están más conscientes, agreden, no solamente con la intención de molestar, que quizá en primaria sí, ¿no? Lo hago por molestarte, en
en un chico más grande, lo hago con la intención de herirte, de lastimarte emocionalmente, de desequilibrarte emocionalmente, de sacarte de tus casillas, como le podríamos decir en otras palabras, y ahí es donde apunto, ¿no? Y veo dónde está tu defecto y ahí apunto, dónde está tu debilidad y ahí apunto. Entonces es un poquito más duro y muchas veces son personas que no vienen necesariamente de un hogar donde son víctimas de maltrato, sino que el contexto social les ha enseñado ello, las películas, lo que ven, lo que les dicen, la presión de grupo los vuelve de esta forma, ¿no? Y es más difícil de trabajar porque y parte de la personalidad, ¿no? Y parte de la personalidad son tus actitudes, entonces esto ya se está como que arraigando en la persona y va a ser un poquito más complicado trabajarlo, también porque de 6 a 9 años tú puedes a la persona, quizá por decirlo de alguna forma, obligarla a ir al psicólogo, obligarla a que hable, obligar a que mejore, puedes manipular por ahí, no te portas bien, o te saco del colegio, te portas bien, o te castigo, te portas bien, o y esto, a una persona que está más grande y ya no, ya es más difícil que vaya al psicólogo, tiene más mecanismos de defensa, más barreras con el tratamiento psicológico de apoyo y también es más difícil manipular, ¿no? A la persona para amenazar y decir, oye, tienes que mejorar, si no hay eso, porque buscan la forma de evadir. Entonces sí hay una diferencia en la parte etaria, marcadas, en realidad bien marcadas, esta diferencia del ejercicio del bullying. Sobre eso que está mencionando, por ejemplo, me acaba de surgir una duda. Los niños cuando empiezan a tener esta condición de bully, de ejercer violencia, entonces es una condición que si no se ataca en ese momento, no se soluciona en ese momento, tiende a crecer y puede manifestarse de una manera mucho más negativa en el futuro, entiendo, ¿no? Claro, claro, porque ya, como les digo, se vuelve como que un modo de relacionarse con los demás, se vuelve un modo normal de interactuar con otras personas y ya, pues, ¿no? Es más difícil luego trabajarlo. Si permitimos que ese niño que ejerce violencia lo continúe desarrollando, cuando llegue a la adolescencia va a tener, pues, años de experiencia, no es como cualquier otra habilidad, años de experiencia en lo que, bueno, yo ya sé y es parte de mí, acá igual de la misma forma, pero para algo negativo, ¿no? Para un aprendizaje negativo. Por eso es importante que lo ataquemos lo más pronto que se pueda para conseguir mejores resultados también y de manera en que se involucren también padres, docentes, equipo de psicología, el mismo niño, ¿no? Para cortar ahí. Para cortar ahorita que hay un bullying, pero es un bullying controlable y no se vuelva algo pues más difícil, ¿no? Y en ese periodo de 6 a 9 años, digamos, esta persona que recién está empezando a manifestar este comportamiento de bullying, este, ¿es consciente realmente de que está ejerciendo agresión o de repente lo hace como no sé, una forma de soltar sus emociones, pero no se da cuenta de que está causando un daño grave a una persona o algo por el estilo? No sé, de Esa es repente. una de las cosas, sí, que se habla mucho, ¿no? Y depende, en realidad no podemos generalizarlo porque también depende mucho el perfil del niño y la historia del niño. En muchas ocasiones no son conscientes exactamente de que están ejerciendo violencia que puede marcar la vida de la otra persona, ¿no? Normalmente ellos es porque me molesta el otro y yo le respondo, ¿no? Esta persona no me gusta esto que hace y yo lo trato así. Entonces, en muchas ocasiones hay poca conciencia, hay una conciencia baja de que realmente estás ejerciendo esta violencia y estás maltratando, por decirlo irreparablemente, a la otra persona. Entonces, ahí por eso también al momento de hacer el abordaje necesitamos hacer consciente a la persona de sus actos. Y cuando son conscientes, muchas veces ahí se produce el, ay, ya me di cuenta y hay el cambio. Entonces, por también la misma, el mismo, no sé, 7 años, 8 años, 9 años están todavía en su desarrollo cognitivo, que si bien ya a nivel cerebral se ha madurado todavía en cuanto a aprendizaje social,
normas sociales están todavía adaptándolo. El control emocional también están todavía trabajándolo, están como que en un 30-40%, todavía no pueden ser totalmente conscientes y por eso nosotros somos quienes guiamos a cómo se hace consciente, cómo se vaya a consolidar esta parte del emocional, social, de normas, de reglas, de empatía, ¿no? Pero ya cuando hablamos de una persona pues que estás más grande, ya tienes plena conciencia, lucidez de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y lo haces con gusto, lo haces con ganas y lo haces por dañar a la otra persona. Ahí también eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Hay niños también que son muy conscientes de esto, niños que están muy conscientes y hay quizá a veces hasta malicia, porque el mismo entorno los ha hecho así, ¿no? Es tu forma de o te defiendes o eres a quien agreden. Entonces también esto, ¿no? Y es una pena porque vienen de modelos de crianza de casa. Para pasar a la siguiente pregunta, ¿y cómo se le debería hablar sobre bullying a niños de 6 a 9 años entonces? Uh-huh. Bueno, una cosa importante de saber en cuanto al acoso escolar es que el perfil del agresor tiende a no ser responsable de sus acciones ni a sentir la empatía hacia la otra persona, ¿no? Es decir, le estoy lastimando, le está doliendo. Entonces, una forma de hablarle a los chicos es llevando al desarrollo de justamente esta empatía que hace falta, ¿no? Hacerles saber, hacerles entender que lo que ellos están haciendo ahora está lastimando seriamente a la otra persona. ¿Y cómo te sentirías tú si alguien más te hiciera esto? ¿No? O si es que tú eres víctima de eso, ¿cómo te sientes cuando te lo hacen? Lo mismo está sintiendo esta persona. Y está convirtiéndose en una cadena. Entonces, de esta forma hay que hablar, que tomar el tema con los chicos, hacerlos conscientes que hay que desarrollar la empatía, que hay normas también, porque parte de no agredirnos es algo que está en una norma social, ¿no? Está implícito de que yo no puedo estar molesta, agarrar al otro y tirarlo contra la pared y lo otro, porque hay normas y las mismas normas sociales te enseñan. Entonces, tengo que trabajar con el niño en base a hacerlo consciente de que hay normas sociales, que tiene que desarrollar empatía y que tiene que aprender a controlar sus emociones, porque muchos dicen, es que me hace tener cólera, es que me molesta, es que no sé, me da un no sé qué de golpearlo. Bueno, vamos a ver que ese no sé qué se tiene que trasladar a desarrollarlo de otra forma y no golpeando a tu compañero, ¿no? Entonces, de esa forma hay que trabajarlo. Con ellos podemos hacer cuentos, con ellos podemos hacer un trabajo emocional, con ellos podemos hacer un desarrollo de empatía en otras situaciones y poquito a poquito ir dirigiéndolo hacia lo que es el bullying, ¿no? Entonces, de esta forma debemos de hablarles, ¿no? Hacerlos, como te digo, más que todo el desarrollo de la empatía. Ahí es clave el desarrollo de empatía. Y con la empatía va a venir el propio querer controlarse emocionalmente y el propio querer obedecer una norma social. Uh-huh. Es interesante justo lo que usted comenta, ¿no? Justo lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Es crear un cuento que justamente pueda crear conciencia, ¿no? Sobre ese tema, que haga que los niños vean cómo puede estar sintiéndose la víctima para que reflexionen, ¿no? En lo que ellos mismos pueden hacer o en las consecuencias de su trato con los demás, ¿no? Y cómo debería ser una adecuada convivencia. En este aspecto del cuento, ¿qué lenguaje considera que deberíamos utilizar al hablar de un tema del bullying? Dentro de una historia, dentro de un cuento. ¿Qué sería lo más adecuado? Mira, yo sugiero que en cuanto al lenguaje siempre le hablemos desde lo que está bien hacer y evitar el tema de decirle esto no está bien, porque eso incluso dentro de una terapia, ¿no? Desde la parte de abordaje de alguna otra situación, si le recalcamos lo que no tiene que hacer, va a ser mucho más difícil que si trabajamos más bien en esta conducta es la adecuada, esto está bien que hagas, esto de acá, por ende, no. Entonces,
reforzar en esto, no sé, le estaban golpeando tal compañerito y él intervino y ayudó y les explicó a sus compañeros y gracias a ello lo nombraron el héroe del colegio, le dieron un diploma por ser, entonces los chicos trabajan en base a recompensas a esta edad, ¿no? La parte moral también habla de una moralidad realista en la cual en base a recompensas yo digo está bien o está mal. Entonces, si yo trabajo el cuento desde un lenguaje de recompensas, desde un lenguaje de qué es lo positivo, lo bueno que tienes tú que hacer, si yo trabajo desde la parte de una tercera persona también, ¿no? De una tercera persona que es en quien se va a centrar el cuento y luego decirle, ¿cómo te sentirías si tú fueras este personaje? ¿No? Entonces, ya que empatizó con la historia, con ese lenguaje de una tercera persona, de imaginar, crear escenarios, de crear posibles respuestas, ahora es más, como que más efectivo decir, ahora imagínate que tú fueras esa persona, ¿no? ¿Cómo actuarías? Entonces lo llevo también, desde esa parte ya el cuento está desarrollando empatía. Entonces dile, ok, ya, ¿cómo te imaginas si tú fueras tal personaje, ¿no? Ya sea el agresor o quien salva o quien era agredido, ¿no? Imagínate cómo te sentirías bien. Ahora imagínate cómo se siente tal persona quien en algún momento has agredido de tal forma, ¿no? Sea verbal, física, psicológica. ¿Cómo se sentirá esa persona? Entonces, desde ahí, desde el cuento te permite desarrollar la empatía, como te dije, es la clave de buscar una solución para afrontar el bullying con esos niños de 6 a 9 años. Ok, muchas gracias por su respuesta. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Justo mencionando el tema de los actores, ¿cómo cree que debería ser la manera más adecuada de abordar el problema? ¿Desde la perspectiva del abusador, del abusado, o como estaba mencionando, una tercera persona que intervenga dentro de esta situación, ¿no? Para romperla. Yo creo que en este caso podría ser desde una tercera persona, ¿no? Para crear también la base luego de un cuento, quizás hacer una reflexión de qué es lo que estará pasando o cuál será la historia que ellos hagan ficticio, ¿no? ¿Cuál será la historia de esta persona que es el agresor? ¿No? Y tratar de identificarlos con su propia historia. ¿Qué pasará? ¿Qué vivirá esta persona, ¿no? En su casa para que sea así? Entonces yo desde esa parte me imagino, porque cada uno se imagina en base a sus experiencias, entonces cada niño se va a imaginar lo que vive en casa y proyectarlo de alguna forma en este personaje, ¿no? Que podría cortar quizás si yo ya le doy la historia del personaje y digo, yo no me siento identificado, porque de repente él tiene mamá y papá, yo no tengo, entonces no me siento identificado. Entonces, quizá más de una tercera persona para que me dé la opción de yo alargar la creatividad en los dos personajes, ¿no? En el agredido como en el agresor. Y de ahí, si me hablas de reflexión o de trabajo ya terapéutico, quizá se tiene que tomar a las dos partes, ¿no? Muchas veces decimos en la víctima, mandan al psicólogo a la víctima, ¿no? Y es más, ya aquí mi hijo porque me hizo bullying, pero en realidad... claro, tu hijo recibió bullying porque había una persona que lo maltrataba y no sé cuánto, y él no aprendió a defenderse, no dijo nada, y está bien que yo empodere, que yo le dé estas herramientas de afrontamiento a esta persona, pero no me puedo olvidar para nada que agresores hay muchos también. Entonces yo necesito trabajar con ellos porque vienen de una realidad que también los ha obligado a portarse así, ¿no? Entonces tengo que trabajar con el agresor también para ver qué es lo que está pasando, qué patrones tengo que romper para que no encuentre siempre o no busque siempre una víctima, ¿no? Porque él siempre va a buscar una víctima, ¿a quién molesto? Ya ya no puedo porque ya me acusaron, ¿a quién más busco? ¿A quién más busco? ¿No? Entonces más fácil es que yo trabaje de las dos formas, te corto aquí y también corto acá. En los dos extremos voy a cortar. Entonces, sí se puede trabajar en la historia desde cómo se sentía el agresor o qué pasa con el agresor luego de, ¿no? En cuanto a sentimiento, con el agredido también sería mejor porque vamos pues abarcando los dos personajes y yo ya veo en qué me proyecto, si en el agresor o en el agredido. Claro, y es muy interesante eso porque lo que estamos buscando lograr es, al dirigirnos a niños, obviamente no tenemos oportunidad de saber exactamente si el que está leyendo en ese momento es víctima o es el agresor.
¿no? En cambio, lo que se quiere es que si este niño que está leyendo se siente víctima, sepa, gracias al cuento, qué es lo que puede hacer. Y si este niño es agresor, pueda darse cuenta entonces cómo se siente la víctima, ¿no? Porque como menciona, ellos más van a entender en este caso si uno les habla de una situación imaginaria y de cómo te sentirías tú, ¿no? Incluso algo interesante que menciona, ¿no? Poder hacer que la misma víctima entienda de alguna forma que su agresor puede estar pasando por una situación también difícil que hace que se porte de esa manera, ¿no? Entonces el niño no va a decir solo yo soy débil, sino esta persona intenta verse fuerte cuando en realidad no es así, ¿no? Sí. Y es una doble ayuda, ¿no? Daniela, por ejemplo, ahí lo que tú estás diciendo es una doble, yo puedo llevar a la intención de en el cuento de que esta persona que es víctima tenga un doble impacto. Te ayudas a ti y a la vez al decir a los demás lo que está pasando, ayudas porque le abres la posibilidad a la otra persona que deje de portarse así, que deje de sufrir, que alguien la escuche, que alguien la entienda porque él también está pasándola mal. Entonces le dejas esas dos posiciones. Tú no es que eres cobarde porque a veces te dicen, no es que eres cobarde, ya te vas a quejar. No, estás yendo a defenderte y a la vez estás ayudando a esa otra persona. Claro. Y respecto a eso, ¿podría contarnos de repente algún caso de bullying del que tenga conocimiento? Bueno, en el colegio hemos tenido un montón, en realidad hay mucho, de 6 a 9 tenemos también varios, ¿no? Que es de primero a tercero de secundaria, más o menos. Eh, Tercero, cuarto de primaria, perdón, y sí, ¿no? Hay varios chicos que molestaban a otros, ¿no? Exactamente de un caso, ahora no me acuerdo, pero sí teníamos varios, ¿no? En el caso de un niño que le golpeaba mucho a otro compañerito, me acuerdo que hasta le escupía, era un chico que tenía muy bajo rendimiento, escupía, golpeaba a la persona, ¿no? Y bueno, la mamá muy alterada cuando la llamábamos, ¿no? A conversar porque decía que no, que es todo su hijo, que todo le echen la culpa a su hijo, y pobrecito, lo que las mamás, ¿no? Normal, o sea, es lo normal que si vienen y me acusan a mi hijo, yo trate de defenderlo, porque va a salir ese instinto de mamá, ¿no? El decir que el otro es un llorón, que todo se queja y no sé cuánto. Entonces, cuando hablamos una vez con la mamá, porque el niño, el que era agresor, el chico, el chiquito al que le pegaba, le había golpeado en la espalda, algo así, pero le había chocado en este enfrentamiento físico en la espalda y el niño se había puesto a llorar, ¿no? Se había quejado y se había puesto a llorar. No, perdón, en la cara, por acá, por el cuellito, me acuerdo. Entonces le había golpeado en el cuellito y le había golpeado por las orejas, le había rozado las orejas de alguna forma y se había puesto a llorar, lloraba bastante. Entonces lo acusaron, ¿no? Al chico que era la víctima lo llamaron a la dirección y le dijo, pero yo no le he hecho nada, solamente me defendió, no sé qué, y le golpearon la oreja. Entonces le dijeron, pero ¿por qué, no? Cuando le revisaron en las orejitas tenía un montón de heriditas acá, pero parece como si le hubieran jalado, pero siempre duro, la llevó al baño, la profesora y le mostró que tenía una brechita en la espalda. Llamamos a la mamá porque nos dimos cuenta que el agresor, aparentemente lo que es el perfil normal, ¿no? Era agredido en casa. Y la mamá nos contó que el papá era muy agresivo, que tomaba bastante, que el chico era así porque, por ejemplo, si la mamá eh, vendía salchipapas, o sea, tenía un carrito de salchipapas en su puerta de la casa. Entonces, si la mamá, por ejemplo, alguien llegaba y la mamá era un poco más amable de lo normal, el esposo en ese rato, delante de todos, la agarraba a cachetadas. Le hacía que guarde, le decía, ya no, ya se acabó, has estado coqueteando con el de acá y no sé cuánto, y le hacía guardar todo. Y la señora se le quedaba sus cosas, pues porque no las terminaba de vender. Incluso nos dijo que el señor a veces soñaba que ella le estaba engañando con otra persona y se levantaba y la golpeaba, la insultaba, le escupía,
lo que el chiquito le hacía a los otros, ¿no? Entonces, y que parte de esto era que el niño trataba de meterse, porque ya le había sacado este carácter, ¿no? De pelear, trataba de defenderle y el papá le pegaba, ¿no? Y le pegaba también porque a la mamá la hace sentir mal, que le peguen el hijito único, este chiquito, ¿no? Y la mamá nos contó que el señor incluso había abusado de ella, o sea, una historia bien fuerte de la mamá, y que la mamá era la que le había dado la brecha en la espalda, el papá le había jalado las orejas al chiquito tan fuerte que le dolía, y ahí es donde defendíanse, el otro niño le había rozado y por eso se había puesto a llorar tanto, que le estaba en carne viva las orejitas, la parte de atrás de acá. Entonces, la que le había pegado era la mamá. Me dice la mamá, sí, porque a mí me da tanta cólera lo que hace el papá conmigo y me pone tan de mal humor que cuando me dan quejas de él, yo llego a la casa y le doy duro. Y la última queja que le habían dado, la mamá le había dado con el palo de la escoba en la espalda, por eso tenía esa brecha tan grande. Y bueno, nos dimos cuenta que efectivamente el niño venía acá a agredir a otros, pero que él era agredido en casa. La mamá incluso dijo que el niño había visto o había escuchado una vez cuando habían abusado de ella, su esposo. Entonces, imagínate, ¿no? Y el niño estaba en segundo grado. En segundo grado estaba el chiquito, sí, en segundo, porque estaba en las aulitas de arriba, segundo grado. Y ya, pues no nos dio mucha pena, la mamá no quiso que se denuncie, nosotros igual por reglamento del colegio tuvimos que poner, ¿no?, sobre aviso, porque el niño era víctima de violencia en casa, y ejercía violencia en el colegio, ¿no? Nos dio mucha pena, la mamá lo retiró al niño, el papá parece que se enteró y lo retiraron al niño, creo que a la semana, a las 2 semanas hizo un retiro y ya no mandó al niño más al colegio, ¿no? El papá luego llegaba a pedir los documentos, que le iba a cambiar de colegio, no sé cuánto, y le dijeron que no, que no le iban a dar hasta que no venga el niño y que no sé, y el papá al final se fue, no sé en qué quedó eso. Fue un año antes de la pandemia, me acuerdo, pero ya nos dimos cuenta como por noviembre, octubre, noviembre, por ahí. El papá lo retiró al chiquito, dijo que le iba a cambiar de colegio, y ya, bueno, no se supo más de él, ¿no? Ya no lo mandó más al niño porque quedamos en empezar un tratamiento con el niño, ¿no? Con el niño, que a la vez era víctima, y ya no quiso el papá porque imagino que iban a salir otras situaciones que nosotros íbamos a tener que denunciar, ¿no? Dentro de los protocolos de CICB de violencia habla mucho del bullying. El protocolo 1 es de agresión entre estudiantes. Entonces, ya, pues no, ni modo, el papá no quiso, nosotros ya no pudimos hacer más. Y una pena ese caso, una pena, ¿no? Porque el niñito ya estaba bien corrompido, bien dañado, ¿no? Por lo que hacían en casa, la mamá ya estaba acostumbrada, le dijimos, ¿no? Pero ¿por qué no lo deja? ¿Por qué? Y la mamá dijo que no, que ella no lo iba a dejar, que ella igual lo quería, que eran cosas que en todo matrimonio pasaba, y ella lo que sí se iba a comprometer era no volver a golpear a su hijo, por la cólera que le causaba el esposo, ¿no? Y nosotros, pues, tratamos de convencerla, de hablarle, pero no, la mamá definitivamente dijo que no, que ella quería a su esposo y que no lo iba a dejar, no lo iba a dejar, y lo que iba a tratar es a gestionar ella sus emociones, a controlarse, dijo, para ya no golpearlo al niño. Y con lo que justo está mencionando, ¿no? Hace pensar y reflexionar bastante en el papel que tienen los padres, porque dentro de los que están involucrados, ¿no? Siendo de 6 a 9 años, como ya nos estaba mencionando, los niños no son muy conscientes, ¿no? Sino lo hago por molestar, o proyectan, lo que ellos viven, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos es muchas veces que proyectan lo que ellos viven, ¿no? Y cómo podríamos abordar a los padres en el deber que ellos tienen, ¿no? Y es un poco complicado por lo que veo, porque algunos padres suelen cerrarse, o la solución más pronta que encuentran están acusando a mi hijo de haber abusado de otro niño o de haberlo golpeado, ¿no? Lo saco del colegio, lo llevo a otro. Y de ese colegio pasa lo mismo, lo saco y lo llevo a otro. Y entonces el niño pasa de un colegio a otro colegio, ¿no? El problema nunca lo enfrenta, sino que sale de él, ¿no? Lo sacan, no dejan tal vez que desarrolle esa parte de enfrentar consecuencias de sus actos para que pueda entender que está mal también, ¿no? Porque deben entender que si hago algo malo hay una consecuencia.
¿no? ¿Cómo, cómo podríamos plantear la historia de tal forma? Porque de 6 a 9 años nuestra historia pensamos que sea en una plataforma digital. Entonces, lo más probable es que los padres sean quienes presten sus dispositivos electrónicos a sus hijos, sea una laptop o un celular, para que ellos puedan leer esta historia. Y lo que se quiere también es que ellos pueda ser un momento de interactuar de forma sana y a través de una historia con sus hijos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que en la historia también ellos vean que deben apoyar a sus hijos, incluso si acusan a mi hijo de golpear a alguien, ¿no? Debo darle ahí atención. Bueno, no sé cómo podrían hacer que la historia encaje con todas las cosas, ¿no? Con todos los actores, porque ahí ya tendría que ser quizá una historia un poquito más larga en la cual el padre de familia también intervenga, ¿no? O se vea un poquito de la historia detrás de la historia central de agresión. Esto, definitivamente, los papás tienen muchas cosas ahí, mucho grado de culpa, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo ideal sería que nosotros trabajemos en la historia, como te digo, el vistazo del detrás de ahí, de pronto un papá que asuma, ¿no? Que hable con el hijo y le diga, esto que está pasando no es lo adecuado. Pero que también escuche quizá la respuesta de esta persona que agrede y diga, bueno, ¿por qué tú lo haces? O tú lo haces y yo estoy repitiendo lo mismo que tú, ¿no? Una cosa así. Entonces, que ahí sea el choque de que los papás también digan, sí, pues, es una respuesta coherente. ¿Por qué si tú le haces, o por qué si tú gritas y golpeas a mi mamá, por qué está mal que yo lo haga en el colegio? ¿No? Porque tiene razón, y es la situación, lo que nosotros le hacemos entender en la terapia o en el abordaje a los padres es eso, porque si ustedes tienen agresión en casa, porque luego cuestionas que tu hijo haga lo mismo, ¿de dónde esperas? Así como tiene tus ojos, tiene tu risa, tiene tu color de piel, tu color de cabello, así como es un mijito, se parece a mí, estoy orgulloso porque mira, ha sacado la cara mía, la mamá, y no sé cuánto, lo mismo es, o sea, es alegre porque se parece a la mamá o al papá, es líder porque se parece a la mamá o al papá, es bien ordenado porque se parece al papá o a la mamá, es renegón porque se parece al papá o a la mamá, es agresor porque se parece o al papá o a la mamá. Entonces, lo bueno y lo malo vienen en el paquete completo y yo tengo que hacer que el papá entienda eso. No es que mágicamente lo bueno hicieron cosas, es que tú mismo estás formando esto, ¿no? Ahora, ¿qué tan grado de conciencia también tiene el padre de lo que está formando? Eso es otra cosa, ¿no? Pero de que está contribuyendo, definitivamente lo está haciendo. Y cuando hay casos en los que tiene que atender a un niño, ¿lo hacen en presencia de sus padres? ¿Los padres están presentes durante una sesión de una terapia? Ah, sí, se trae a los padres, uno, porque como son menores hay que hacer un consentimiento informado, ¿no? Entonces tienen que dar consentimiento informado y en el colegio hay toda una estructura de protocolos a utilizar, ¿no? Y siempre trabajamos con los papás porque sabemos que hay algo detrás, ¿no? Y como les decimos también a ellos, porque un poquito por ahí la trampa, ¿no? Porque a veces se cierran, pero entonces, les digo, si el niño no tiene en casa nada que esté reforzando esta actitud de violencia, y nosotros vamos a empezar a intervenir para erradicar esta actitud, significa que el tratamiento va a avanzar mucho más rápido y que va a tener muy buenos frutos en unas 3 o 4 semanas, porque son 3 o 4 sesiones, porque el niño no está recibiendo ningún tipo de reforzador. Ustedes están siendo conscientes ahorita de la situación y nos van a ayudar, van a ser nuestros aliados, y aparte la intervención propia del especialista. Entonces se supone que yo espero un panorama increíble de recuperación, de apoyo, de mejora de esta persona, ¿no? De este niño. Entonces, sí o no, padres, ¿no? Hay ese compromiso de que yo de aquí en unas 3 sesiones voy a notar efectivamente un cambio en el niño, ¿no? Porque tenemos todo a nuestro favor, nuestro pronóstico es favorable, y los papás por ahí como que ya no aceptas, si quieres no aceptas la situación, pero sabes que lo tienes que cambiar, porque ya pusiste, ya dijiste, ya asumiste la responsabilidad, ya está, ¿no?
Tal vez se me ocurre que en la historia podríamos mostrar, tal vez en la parte final, como el niño que es el personaje principal, ¿no? Y es la víctima, acude a buscar ayuda con sus padres y que sus padres lo apoyen, ¿no? Incluso si es el agresor que al final de la historia esperamos, ¿no? La intención es que la historia pueda concluir en un panorama como debería ser, ¿no? Cómo debería resolverse de una forma sana toda la problemática del bullying, ¿no? Incluso sería bueno, entonces, que el mismo niño que es agresor pueda ir a una terapia, a una Sí. sesión O en con sus todo caso, claro, o en todo caso podrías involucrar, o sea, que el niño acuda finalmente a decirle a su papá o a su mamá lo que está pasando, y le pregunte, quizá no, papá, pero ¿por qué? Si todos los niños somos buenos, quizá no, por ahí, si todos los niños son familia en casa o no tienen la misma experiencia y que en realidad este niño también tiene miedo porque probablemente en su casa hayan cosas que le asustan y para no asustarse con lo que hay en casa busca asustar a los demás, busca intimidar a los demás en el colegio donde se siente un poco más fuerte y que no deben y que si bien es cierto está mal lo que él está haciendo, también él puede ayudarlo porque también su compañero, su amiguito está sufriendo, ¿no? Y como que, ¿qué te parece si vamos al colegio y no solamente le contamos a tu profesora para que te ayude a ti, sino también podemos ayudar a tu amigo, ¿no? Y a su familia de tu amigo. Y quizá al final si hay un diálogo entre el agresor, el agredor, donde ahí hay un tema de reconciliación o de sanar heridas o lo que nosotros llamamos en cuanto al educativo es reparación del daño, ¿no? Cuando hay una reparación del daño, de pronto que el agresor le diga, yo tenía problemas en casa, mi familia nunca me escuchaba y gracias a que tú fuiste valiente también me ayudaste a mí y ahora ellos me escuchan o ahora ellos están cambiando, ¿no? Una cosa así, un tema que la otra persona que está leyendo sepa si esa es la situación, todavía hay una solución para mi problema, ¿no? O sea, yo también quiero como ese niño que las cosas cambien en mi casa, en mi familia, porque muchos dicen, no, mis papás son así, no va, muchos me dicen, no va a venir, señorita, no lo va a llamar y no va a venir, porque ya conocen a sus papás, entonces que ellos se proyecten y digan, este niño sí, mira, no todo resultó mal, porque también el chico, sus papás lo entendieron, ¿no? Entonces yo también necesito que mis papás me entiendan, que si yo le cuento al psicólogo o a la psicóloga o a la profesora, también yo recibo ayuda. Entonces, por ahí podríamos tocar el tema. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Ivette. ¿Cuáles son los principales desafíos que existen actualmente respecto al bullying? Y el mayor desafío es que estamos en un tema virtual. Y en la virtualidad ahorita es bien difícil porque si bien hay el ciberbullying, esto es un poco más difícil de identificar porque es un medio digital en redes sociales, por ejemplo, que muchas veces nosotros no conocemos de los chicos. Y si ya de por sí la persona que es víctima no suele pedir ayuda cuando es virtual y todo pasa como un juego, como un comentario o como que es difícil que la profesora, porque si es en el colegio de pronto es más fácil que yo te vea que estás golpeando y te llame la atención, ¿no? Y eso le resta un poquito de culpa, de papel quizá a la víctima, ¿no? De ir a acusar, pero si es en redes sociales, si es ciberbullying, definitivamente tú has tenido que quejarte, ¿dónde me va a ver el Facebook la profesora, profesor, ¿no? Entonces ya de por sí se hace difícil ese panorama, es muy difícil identificar, es muy difícil que se den cuenta que es bullying y no que es una broma, un juego en redes sociales, entre amigos normalmente, ¿no? Que dicen ellos, el reto también es que no conocemos más allá, ¿no? Tú ves en pantalla lo que yo quiero que veas, aquí atrás puede estar una fiesta y yo les he dicho que se callen y he ordenado acá y he quitado las cosas de acá y he quitado botellas y todo de acá para que tú me entrevistes porque eso es lo que yo quiero que veas, ¿no? Entonces, lo mismo nos pasa en la parte virtual. Nosotros vemos de la familia lo que ellos quieren que vean, vemos del niño lo que ellos quieren que vean. Y si ellos no quieren que veamos un caso de agresión o un caso donde la persona está agrediendo a otra, no lo vamos a ver.
no lo vamos a ver, va a ser más complicado que yo observar a la persona y darme cuenta que algo va mal, ¿no? Podemos confundirlo porque estos chicos tienen rendimiento bajo y eso, y en virtual quizá puedes decir, no tengo profesor de internet y lo tomas como que no tiene internet o está descuidado, pero no veo más allá de él, ¿no? No veo la expresión que sí lo puedo observar diariamente, ¿no? Lo otro es que mucho, a pesar de que es primaria ya y que se nota un poquito más de presencia, va disminuyendo, o sea, en inicial en 3 años están todos los papás, ¿no? En 5 años ya hay la mitad de aula cuando llamas, en primaria ya está un cuarto de aula, en secundaria no te llamas que 2 o 3 padres. Entonces, como va quitándose el apoyo de los padres de familia, es mucho más difícil hacer un abordaje integral de lo que es el bullying, de lo que es la agresión. Entonces, ese es un reto también, ¿no? Que los padres se quieran unir y que los mismos docentes, porque muchas veces hay docentes pues con mucha vocación que se dan cuenta y dicen, este chico tiene problemas tanto de que agrede, ¿no? Que es el agresor como que recibe la agresión, entonces necesito apoyar o ayuda, no sé cuánto, o sea, se dan cuenta e interviene. La mayoría de ellos dicen, sí, es bajo rendimiento porque es flojo. Los padres son unos desinteresados, que etiquetan, es un tonto, no entiende, pero porque no quiere, ¿no? No quiere estudiar, es un flojo, o sea, etiquetamos y no vemos distintas variedad de opciones que pueden estar sucediendo. Entonces también, ¿no? El abordaje de los docentes o que normalmente solo te traen a la víctima, ¿no? Y dicen, ayúdalo, ¿no? Trátalo porque ha sufrido bullying. O te traen al agresor, él golpea a los amigos, pero ¿y a quiénes agredió o quién agredió? Entonces también, ¿no? Tener un sistema que sea un protocolo un poco más estable, un poco más completo. Y muchos que desconocen los protocolos que sí tenemos, que es decir, se ven, ¿no? Muchos esto, o buscan un castigo también. Y nosotros en colegio vemos acción reparadora, no vemos castigo, sino acción reparadora. Entonces también, ¿no? Si vemos este cambio de castigar al agresor y lo modificamos con una acción reparadora, tenemos un panorama más alentador, ¿no? Claro. Muy bien. Pasamos entonces a la última pregunta. ¿Qué nos recomendaría para tratar de una manera adecuada el tema del bullying? Siendo que va a ser un cuento, ¿no? ¿Qué recomendación nos podría dar? Bueno, en base al cuento, que traten de integrar pues a todos los dos perfiles, quizá dar esa creatividad para que el niño o la niña que está leyendo explore un poco más en la razón de ser agresor o de ser agredido, para que puedan por ahí identificarse ellos mismos, perfilar cosas de ellos mismos. Que el lenguaje sea sencillo, porque estamos hablando de niños, que si bien los padres se lo van a leer, porque 6 años no lee todavía, ¿no? Hasta finales acabando, ¿no? Acabando primer grado, están leyendo y poquito, que sea fácil de entender, quizá incluso que sea algo que en algún momento podrían los chicos leer y actuarlo, ¿no? Entonces que sea una historia fácil de leer y también fácil de imaginar para que ellos puedan, de ahí, ¿no? Leemos el cuento y dibujen su escena favorita, dibujen cómo creen que debería terminar. Vamos a actuar, vamos a hacer los de 9 años, ¿no? Una obra de teatro en base a este cuento, en base a esta historia, porque quiero yo abordar ese tema de la historia. Entonces, tiene que ser algo con mucha parte gráfica para que ellos lo puedan explotar también dentro de su imaginación. Eso sería más que todo. Ok, hemos terminado con las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos gustaría mostrarle rápidamente algunas de las ideas que Ideas preliminares que teníamos sobre preliminares para el cuento. A ver, me dan un segundito y voy a empezar a compartir pantalla. Idea 1. Max es un niño que suele ser molestado por los niños de su salón de clases y le hacen sentir muy triste. Un día conoce una amiga imaginaria y ambos exploran sus emociones en el interior de un jardín mágico imaginario. Finalmente decide hablar con sus padres y profesores para pedir ayuda. La idea de esta historia es que como que el personaje que es agredido se trata de resolver las cosas, pero se mete, ¿no?, dentro de su mundo imaginario y se da cuenta a partir de las situaciones que la ayuda está fuera, pidiendo ayuda por parte de sus padres, ¿no?, que vendrían a ser, como habíamos visto, los actores más importantes.
Y en la historia 2, Valerie es una niña a la cual sus compañeros de clase la molestan por ser muy pequeña. Luego de rescatar un perrito, este se convierte en su mejor compañía y gracias a las experiencias que vive con él, adquiere valor para ponerle alto a todo eso, enfrentando a los abusadores, mejorando su situación y recuperando su autoestima. Ujú. Y esas son las dos historias que teníamos. Preliminar antes de todas las entrevistas, entonces era la primera idea que habíamos desarrollado. Todavía sería cosa de mejorarlo con todas las recomendaciones que nos ha dado, ¿no? En este caso, la idea de Valerie es que ella, bueno, la molestaban y por lo tanto la idea es que iba a ser pequeña a la hora de representarlo en la historia y que luego, según cómo va ella adquiriendo valor según las situaciones, se va haciendo de un nivel, de un tamaño más o menos a la estatura de los personas que lo molestan, ¿no? Porque incluso ella es una representación de su autoestima, de que es empequeñecida y se iba a exagerar el tema de los muebles, de su entorno, para que parezca mucho más pequeña de lo que es, porque es como se siente. Y según como ella se va empoderando, por así decirlo, consiguiendo las herramientas, va alcanzando el mismo nivel de sus compañeros, ¿no? Eso está bonito desde la parte gráfica porque en realidad es una meta. Uy, Se fue el disculpe, audio. se apagó su micrófono. Hola, hola, hola. Ah, Sí, ya. hola. Ok, le decía que en realidad está bonito el concepto porque es como se llegan a sentir los chicos, ¿no? Como que muy chiquitos, los demás tienen más poder, son más grandes, pueden más y yo no, entonces por ahí, esto, ¿no? Me gusta el concepto, ¿no? Pero no sé cómo vería lo del perrito, o sea, cuál es el papel del perrito en este caso. Bueno, En ambos, habíamos pensado en un principio que el perrito también lo iban, como que unos niños lo iban a intentar lastimar y ella lo iba a rescatar. Entonces, la idea es que según como ella va ayudando al perrito, se proyecta a través de él y le va contando también todo lo que ella va sintiendo. Y tal como ayudaría al perrito, ella se va tratando de ayudar a sí misma. Mm, bueno, algo, pues. en ambas historias el factor común es que en ambos el protagonista, ¿no? Que en este caso sería la víctima, Sí. se apoya en algo, ¿no? En la primera opción, en su imaginación, ¿no? En tener un amigo imaginario, ¿no? Que va viviendo una aventura mágica que lo hace reflexionar en la situación en la que está viviendo y le hace tener valor. Y en el otro es algo, creo, un poco más acercándonos a la realidad. El otro está un poco más, digamos, al imaginativo, a lo un poco fantasioso, ¿no? Porque, bueno, pensamos en ambos casos las víctimas suelen estar solas, ¿no? Suelen estar aisladas, no tienen muchos amigos, ¿no? De repente no hay quien los defienda, ¿no? En cambio, tal vez con el amigo imaginario, por ejemplo, ¿no? Si está en el colegio, no importa dónde esté, su amigo imaginario puede estar ahí porque el niño lo crea y lo puede ver, ¿no? Ajá. Entonces, el amigo Justo eso imaginario te iba a decir. puede ser un motivador para darle confianza, ¿no? Y Puede eso ser y en esa edad los chicos tienen, pues, suelen tener sus amigos imaginarios, todavía recién están dejando eso, entonces puede que sí, ¿no? Un poquito más que un perrito. porque, claro, como su amigo imaginario puede ser niño, ¿no? Igual que él, y puede estar como una especie oculta y nadie más que él lo ve, ¿no? Lo puede acompañar a la escuela, lo puede acompañar cuando está siendo víctima del maltrato y le puede decir, oye, yo noté esto, o sea, le puede sacar más jugo a eso, ¿no? Claro,
pueden ejercer ahí un diálogo interesante, ¿no? Que puede ayudar a la historia. Creo que esa sería una de la opción más, la más potencial a desarrollarse. En cuanto a la gráfica, aquí mi estimada Ivette, ella ha elaborado estas gráficas preliminares para con elementos curvos para acercarnos más, ¿no? A los niños que se sienten mucho más cómodos, digamos, con estas gráficas suavizadas, ¿no? Y ahí a ver, tú puedes Sí, explicar un le poco. comento, es que justamente cuando a mí me tocó una vez hacer una ilustración para una caja de colores, recuerdo que me dijeron que, por ejemplo, las puntas causaban estrés en niños, que todo tenía que ser curvo, entonces, más que nada yo quería ver si podía observar los dibujos, porque más o menos ese es mi estilo de dibujo, si es que está equilibrado, está bien, o si le debo quitarme más puntas, Ustedes porque no son de psicología. no, somos de diseño digital publicitario. Ah, yo pensé que eran de psicología al principio. Luego dije, ay, el cuento está chévere, ¿no? Como un tema de narrativa. Ay, qué bonito, me encanta. Esto, si quieren más cosas, me avisan. Me gusta mucho esto. Sí, es que por eso justamente necesitamos a alguien que sepa de psicología, porque es un tema que aborda mucho la mente, la autoestima, Sí, ¿no? El interior del mira, niño. Entonces, nos incluso será cuando los valiosísimo chicos, hablar con usted. claro, incluso cuando los chicos hacen un tema de test grafológicos, cuando hay mucha punta, nosotros decimos ahí, estas puntas, estas esquinas, ángulos, es un símbolo de estrés, de agresividad, ¿no? Es un símbolo de rigidez de pensamiento. Entonces, justamente cuando hay más curvas, cuando hay más figura ovalada, nosotros evaluamos en temas ya de test grafotécnicos, ¿no? Imagino que ustedes van a escuchar este hombre bajo la lluvia, una persona, dibujo un niño, Sí. una casa, ya. Entonces, cuando nosotros vemos más esto, decimos es una persona con más creatividad, más flexible, más armonioso, más empático. Entonces, si lo pasamos al concepto que ustedes tienen, efectivamente, ¿no? Va a haber una mayor apertura si es que yo muestro. Entonces, quizá pueden alternar en las escenas más positivas, en las escenas que ustedes quieren resaltar el tema curvo para que impacte, y quizá en las escenas donde ustedes quieren transmitir esa tensión, esa parte de que esto está mal, sentir quizá la angustia, incluso durante la lectura, quizá pueden agregar por ahí algunos objetos un poco más en punta, un poquito más rígidos, como que se genera inconscientemente esa sensación de eso está mal, esto me está generando a mí un malestar, y luego nuevamente esta acción está bien porque el ambiente me transmite a mí esa tranquilidad, ¿no? Entonces, por ahí, desde la parte psicológica quedó. Incluso tenemos que evaluar también el tema de la paleta de colores, porque los colores también transmiten un montón de cosas en los niños. Las personas en general transmiten mucho, entonces tenemos también que evaluar. Sería interesante que nos pudiera ayudar de alguna manera. Sí, claro, Sí, los colores pasteles siempre son más bajos, más de calma, más de una situación pues neutra, mientras que los colores intensos, rojos, negros, esos colores nosotros, incluso el negro, nosotros lo asociamos mucho a un tema de rigidez nuevamente, de peligro, ¿no? Por eso las señales de tránsito son rojas, por el peligro, porque es una alarma al inconsciente de que esto está mal, o tengo que estar alerta, o llama la atención. Entonces, por ahí también, ¿no? En las escenas donde hay quizá agresión, la paleta de colores que cambie frente a cuando la persona se siente en paz, ¿no? Que no sea tan brusco quizá tampoco el cambio como para decir, acá hay dos historias distintas, ¿no? Alguien dibujó una hoja y la otra la dibujó otra. Tampoco esa parte, pero sí que yo note ese matiz de cambio, ¿no? De que, por eso te digo, desde la parte del inconsciente, porque nosotros en los test grafológicos hablamos desde el inconsciente, y yo transmita eso, ¿no? Sí, es muy interesante. En ese sentido, según como vayamos avanzando, porque después tenemos que ir ya diseñándolo, desarrollándolo, ¿le podríamos ir pasando avances para que nos pudiera dar un feedback por ahí cuando tenga tiempo, obviamente?
Sí, claro, lo que pasa es que yo con el tema ahorita del voluntariado del trabajo se me hace a veces un poco difícil. Normalmente estoy libre así en la nochecita, como a las 9, a veces 10 de la noche ya estoy libre. Si ustedes pueden en algún momento, quizás nos reunimos, no, a mí no hay problema con quedarme tardecito, ¿ya? Yo me duermo 2 de la mañana a veces. Entonces, Genial esta hora porque sí, normalmente a esta hora acaban las clases, entonces a esta hora viene genial. sí, sí, está genial, ¿no? Como que aprovechamos ambas de hacer nuestras cosas, ¿no? Ustedes y nosotros, y yo, ustedes y yo, y ya lo vamos chequeando. Pero sí está bonito, está bien interesante. Sí, Perfecto. todavía estamos ahí en el proceso de cuajar bien la idea. y Qué ver, lindos tus dibujos, y ves, están bien lindos. Gracias. sí, Me y encanta. ver es una maestra, y ver es una maestra en ilustración, de verdad, ella acá, ella va a ser A mí la cuánto me encantaría maestra del aprender a Yo trabajo. dibujar. espero ser ilustradora. Sí, está lindo. Imagino que Bueno, por eso conoces a Jonathan, porque a él le gustan esas cosas. Sí. está Qué bien. chévere. Vamos a concluir entonces con eso, la entrevista, el feedback. Muchas gracias, Muchísimas Isabel, gracias por toda la por ayuda, habernos doctora. acompañado. De No, verdad, yo creo ustedes, que ha sido chicas. muy valioso. Nos ha dejado muchas cosas en qué pensar, muchas cosas que evaluar y para poder integrar dentro del cuento va a ser fabuloso. Muchas gracias, de Sí, verdad. cualquier cosa cuentan conmigo. Sí, chicas, Ay, está muy bonita la idea. No, con gracias. gusto. Un No, gusto. chicas. Vamos a estar en contacto entonces. De todas Cuídate, maneras, sí, de todas maneras. Cuídense mucho. Muy bonita su igualmente. iniciativa. Chao, chicas. Chau. Chao.